las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Esto es V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, donde les contamos los avances en la reparación integral. Como siempre, los saludamos Santiago Santa Coloma, Eberto Amor y Marta Esteves. Hola Santiago, bienvenido. Hola Marta, un saludo muy cordial, gracias, bienvenida también y un saludo a los oyentes y a las víctimas que se conectan con las noticias de la reparación integral. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Entre octubre y diciembre se llevarán a cabo las elecciones de las mesas de participación efectiva de las víctimas en todo el país, donde se incluyen representantes de las víctimas que residen en el exterior. Más de 37.900 víctimas del conflicto se postularon y se preparan para estas elecciones. Es importante destacar, Marta, que se inscribieron 8.569 organizaciones de víctimas, también defensoras de los derechos de las víctimas y sujetos de reparación colectiva para la representación por hechos victimizantes. Fueron 26.386 y por enfoques diferenciales 11.534. Los departamentos con mayor número de organizaciones de víctimas inscritas son Valle del Cauca 799, Bogotá 622, Nariño 596, Magdalena 560, Guajira 464 y Atlántico 430. Además, también es importante destacar que 68 municipios que no contaron con mesas de participación para el periodo 2019-2021, para el periodo 2021-2023 se inscribieron 56 organizaciones, lo cual corresponde a un incremento del 82%. Esto significa que solo 15 municipios en todo el territorio nacional no recibieron inscripciones de organizaciones de víctimas con miras a estas elecciones de las mesas de participación efectiva de las víctimas. Y en el caso de las víctimas en el exterior, el reporte de la Defensoría del Pueblo nos dice que se inscribieron 468 organizaciones de víctimas desde 25 países con 477 postulados, 80 más que en el proceso del año 2019, Marta. Santiago, las fechas en las que se desarrollarán las elecciones son las siguientes. Entre el 10 y el 30 de octubre se elegirán las mesas municipales. Entre el 10 y el 30 de noviembre, las mesas departamentales y el distrito capital. Y en la primera semana de noviembre serán elegidos los delegados de las víctimas en el exterior. Y finalmente, entre el 10 y el 15 de diciembre se elegirá la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. Y por otro lado, en otros temas de participación de las víctimas, les contamos que en Santander se llevará a cabo un encuentro de coordinadores de mesas de participación de todo el país y entidades públicas para analizar diferentes temas de interés para las víctimas del conflicto. Alejandro Márquez con la información. Adelante, Alejandro. Santiago, oyentes, Marta, muy buen día. Efectivamente, la subdirectora de participación de la Unidad para las Víctimas, Yani Zambrano, nos ha confirmado que el próximo viernes y sábado en San Gil, Santander, se realizará el encuentro con los coordinadores de las mesas de participación de todo el país y los delegados de la Unidad para las Víctimas, así como del Ministerio de Interior, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, el Departamento Nacional de Planeación y la Registraduría, entre otras entidades, para analizar temas cruciales como las curules especiales para la paz, las indemnizaciones y el proceso de retornos y reubicaciones. Este próximo viernes 17 de septiembre y sábado 18 de septiembre nos encontraremos en la ciudad de San Gil, en Santander,
con el fin de llevar a cabo el Encuentro Nacional de Coordinadores de las Mesas de Participación Efectiva Departamentales. Esto con ocasión al cumplimiento del plan de trabajo de la Mesa Nacional, de la solicitud del Coordinador Nacional, don Orlando Burgos, para tratar temas de interés y de actualidad, tal como las curules especiales para la paz, en compañía de la Registraduría Nacional del Estado Civil, asimismo temas con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio del Interior y con todas las entidades que confluyen para la incidencia de la política pública de todas las víctimas del país. Para V Radio desde Bogotá informó Alejandro Márquez. Gracias, Alejandro. Ahora vamos con Vanessa Romero, quien nos tiene una nota sobre atención y asistencia humanitaria, un tema muy importante para que conozcamos algunos detalles. Vanessa, bienvenida. Gracias, compañeros. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia que se conecta en este momento. Y a ver, Santiago, la pregunta de la semana, a ver si lo voy a acorchar o no lo voy a acorchar. ¿Preparado? Bueno, Vanessa, claro que sí, preparado. ¿De qué se trata? Bueno, Santiago, ¿usted sabe qué hace la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria? Pues esta es la oficina, Vanessa, que se encarga de dar asistencia y atención humanitaria a las víctimas en todo el país cuando se ha requerido precisamente por esta población. Exacto, muy bien, la respuesta es correcta, no lo puede acorchar. Y precisamente para entender un poco más sobre el tema, tenemos como invitada a la subdirectora de Asistencia y Atención Humanitaria de la Unidad para las Víctimas, Mareila Burgos, a quien le damos la bienvenida y le pedimos que por favor nos explique algo muy básico. ¿De qué se encarga esta subdirección? La Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria, como su nombre lo indica, es la encargada de generar todas las estrategias, implementar todos los programas y proyectos para brindar todas las líneas de atención y asistencia a las víctimas del conflicto armado en el país. En todo el país, perfecto. Subdirectora, le pedimos que por favor aclare un poco cuál es la diferencia entre estas dos líneas, la de atención y la de asistencia. Claro que sí, tenemos las dos líneas, una que es la atención, que es todo lo relacionado con el fortalecimiento técnico y administrativo, donde tenemos un grupo adscrito para toda la atención a las víctimas que se llama Grupo de Servicio al Ciudadano, y allí prestamos la atención a través de canales de atención. Tenemos el canal presencial, el canal telefónico y virtual y el canal escrito. Subdirectora, y hay una duda muy frecuente entre las víctimas, y es quiénes son los beneficiarios de la atención humanitaria y quiénes de la ayuda humanitaria. Es importante mencionar y diferenciar que en cuanto a la línea de asistencia tenemos dos específicas, que es la atención humanitaria y la ayuda humanitaria. La atención humanitaria es exclusiva para víctimas de desplazamiento forzado y la ayuda humanitaria es para las víctimas que sufren otros hechos victimizantes, pueden ser violencia sexual, llámese desaparición forzada, llámese secuestro. Entonces es importante porque a veces se genera confusión con estas dos líneas que tenemos en cuanto a la asistencia. Bueno, pues agradecemos a la subdirectora por toda esta información, por su tiempo, y si ustedes oyentes quieren saber cuáles son los requisitos para acceder a estos beneficios y cuál es el paso a paso para ello, muy fácil. Ingrese a la página web www.unidadvictimas.gov.co o en el canal de YouTube en la sección podcast. Y se despide con esta información Vanessa Romero. Si usted es beneficiario de atención humanitaria, tenga en cuenta que los pagos son por Efecti. Para reclamar su giro, siempre debe llevar su documento de identidad y fotocopia del mismo, y Efecti utilizará el sistema biométrico. Cuando cobre su giro, recuerde revisar el desprendible de pago y verificar que el valor que le entregan es el mismo. Denuncie cualquier irregularidad en nuestros canales telefónicos 018-091-1119 y 426-1111 en Bogotá. Unidos por las víctimas. Jóvenes víctimas en el exterior vienen fortaleciendo sus habilidades de liderazgo con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas. Julie Urquina nos trae la siguiente nota. La unidad desarrolla la iniciativa COI con jóvenes víctimas del conflicto que viven fuera del país. Su objetivo es robustecer las habilidades de liderazgo de los jóvenes, contribuyendo a la construcción de redes de confianza, a su integración comunitaria en los países de acogida y a una mayor participación hacia la construcción de paz, apuntando hacia la no repetición de los hechos violentos. La iniciativa surge a raíz de que las personas víctimas del conflicto colombiano que dejan el país se enfrentan al desarraigo, el duelo migratorio, al racismo, a la imposibilidad para trabajar o estudiar, entre otros factores que
incrementan la vulnerabilidad y los estereotipos. Juanda, como le llama el equipo, o Juan David Pinzón Santos, es un joven que vive en Quito, Ecuador. Así se refiere a su participación en estos espacios. Entonces se ha creado como ese espacio donde generamos empatía entre los compañeros, como que hay historias, hay ejercicios donde nos ponen a nosotros a comunicarnos directamente y eso es muy bueno porque aparte que recordamos cosas que nos unen de nuestro país, de nuestra tierra, añoramos también otras que nos hacen falta y también estamos con esa historia que nos une, que es pues haber migrado de formas entre comillas irregulares gracias a lo que nos ocurrió. En realidad no tocamos los temas directos de qué nos pasó a cada uno, pero sí las secuelas que dejó. Y a partir de ahí pues se construye la conversación. La estrategia, que está diseñada para desarrollarse con 3 grupos de jóvenes a lo largo de 2021, adelanta sesiones con el segundo de ellos. De esta manera avanzan las jornadas con 8 jóvenes colombianos que se encuentran en Ecuador, Noruega y España, con el propósito de escucharse más allá de las fronteras y construir escenarios posibles. Para V Radio informó desde Bogotá, Julie Urquina. V Radio. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. Recuerde que entre octubre y diciembre de este año se llevarán a cabo las elecciones de los representantes de las víctimas en las mesas de participación efectiva en todos sus niveles: municipales, distritales, departamentales y mesa nacional. ¿Sabe en dónde encuentra toda la oferta institucional para las víctimas? Ingrese a www.portalsnarit.gov.co www.portalsnarit.gov.co y hallará todo lo relacionado con educación, vivienda y demás acciones de articulación interinstitucional. ¡General! ¡Los aliens nos están invadiendo! Teniente, comuníqueme inmediatamente con la Guardia Nacional. ¡Sí, señor! Aquí está mi general. Lo sentimos. Su llamada no pudo ser realizada. Por favor, general, revise la marcación e intente más tarde. No. Recuerda que la forma de marcar cambia. Ahora para llamar debes marcar el 6, el 0, más el número de la región, más el número de siempre. Conoce más en cambiala.gov.co. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Y saludamos a Eberto Amor, que trae las noticias desde las regiones. Eberto, bienvenido. Muchas gracias, compañeros. Un saludo especial y caluroso para ustedes desde Barranquilla, por supuesto, para todos los oyentes de V Radio. Estas son las noticias de las regiones. Les contamos que en Nariño se realizó la entrega de indemnizaciones a las víctimas del conflicto por más de 1.000 millones de pesos. La nota a esta hora con Natalie Bastidas. Adelante, Natalie. Un saludo cordial, compañeros. Así es, la Unidad para las Víctimas entregó cartas de indemnización en Taminango, Nariño, con una inversión superior a los 1.150 millones de pesos. Las jornadas de entrega se hicieron en el corregimiento del Remolino para las víctimas de los municipios Pedet, de Policarpa, Leiva, El Rosario y Cumbitara, y otra en la cabecera municipal para la población de Taminango. Al respecto, el alcalde Miguel Urbano resaltó: hoy se entregan cerca de 1.114 millones de pesos a manera de indemnización pues a estas personas por razones del conflicto armado. Quiero manifestar el agradecimiento público ante pues todas nuestras comunidades por el liderazgo que tiene el doctor William Pinzón, todo su equipo de trabajo de la Unidad de Víctimas regional y nacional, porque a la fecha hemos superado las cuantías del año anterior. El año anterior se entregaron recursos por más de 2.300 millones de pesos. Hoy a la fecha se ha superado esa cifra. El director territorial de la Unidad para las Víctimas en Nariño, William Pinzón Fernández, resaltó el compromiso de la unidad en tema de avance en reparación individual. De esta forma seguimos trabajando de manera articulada con la Administración Municipal de Taminango y que la población víctima pueda acceder a este derecho, a esos recursos que también
van a movilizar las economías locales. Así, trabajando unidos con las mesas municipales, con las administraciones municipales, avanzamos en la garantía y en el cumplimiento de los derechos de las víctimas. En este espacio se realizó un homenaje póstumo a Edison Ordóñez, miembro de la Mesa Municipal y Departamental de Participación de Víctimas, en reconocimiento a su liderazgo, compromiso y trabajo en pro de las víctimas y comunidad en general. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas. La unidad avanza en las alianzas educativas para beneficiar a las víctimas del conflicto en el acceso a la educación superior. La nota con Juan Carlos Monroy. La Unidad para las Víctimas firma en septiembre 2 cartas de entendimiento con instituciones educativas con sede en Antioquia para fomentar la educación superior de la población afectada por el conflicto armado. La primera de estas alianzas se suscribió esta semana en Medellín con el Grupo Formarte, cuya oferta se enfoca en la preparación en las pruebas del ICFES y los preuniversitarios. La segunda carta de entendimiento se firmará el próximo 21 de septiembre con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con beneficios como descuentos en inscripciones y matrículas para pregrados y posgrados. El director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, destacó estas nuevas alianzas en esta región. A la superación de la vulnerabilidad de los jóvenes que han sido víctimas, brindándoles oportunidad de estudiar para emprender proyectos de vida y puedan ser personas productivas. Con estas, son 5 los acuerdos de voluntades gestionados por la Unidad para las Víctimas este año en Antioquia, según el director territorial. Y con todas estas ofertas que el Gobierno Nacional, a través de distintos programas, le estamos apuntando a un tema muy importante, es a la superación de la pobreza y sobre todo que estamos construyendo país. Desde la territorial de Antioquia, para V Radio informó Juan Carlos Monroy Giraldo. En el eje cafetero se implementó una estrategia psicosocial con víctimas del conflicto. Esto contribuye a sus proyectos de vida. Los detalles con Edwin Herrera. La Unidad para las Víctimas, a través de su componente psicosocial, desarrolló en Pereira Risaralda la estrategia psicosocial fortaleciendo capacidades desde el enfoque de derechos, Siembra, aportando a la construcción de un sentido reparador y transformador de los recursos de indemnización de las víctimas y contribuyendo a sus proyectos de vida. Fueron cerca de 26 personas que participaron de esta iniciativa. José Biuché, uno de los beneficiarios de la jornada, nos habla sobre la actividad. Muy feliz, sinceramente no tengo palabra para decir más. Quiero comprarme un ranchito, un lotecito, lo que sea, pero para yo salirme de pagar arriendo. Yo les digo que no pierdan la esperanza, que tarde que temprano les llega la organización del gobierno. Siembra es un proceso secuencial que desarrolla acciones que aportan a la no repetición, promoviendo de esta manera un escenario dignificante que aporta a la reparación simbólica e integral. Se desarrollan 3 encuentros con grupos de 30 personas con diferentes hechos victimizantes. Diana Mejía, una de las acompañantes, también nos habló de este proceso. Para V Radio, desde el eje cafetero, informó Edwin Herrera Bartolo. En el departamento de Sucre, las víctimas del conflicto pueden definir su situación militar. La nota con Sofía Esteban. Bienvenida, Sofía. En el departamento de Sucre, personas entre los 18 y 50 años reconocidos como víctimas del conflicto armado podrían obtener su libreta militar de manera gratuita. La Unidad para las Víctimas, a través de su Dirección Territorial Sucre y la Subdirección Técnica del SNARIF, en coordinación con los municipios del Distrito Militar 11, llevarán a cabo jornadas de socialización con víctimas del conflicto armado para la definición de su situación militar. Las jornadas se realizarán presencialmente en el municipio de San Onofre del 15 al 17 de septiembre en la Casa de la Cultura Municipal Lina Marquesa Rodríguez, en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Esta iniciativa de la unidad permitirá que víctimas residentes en San Onofre reciban orientaciones y conozcan acerca de los requisitos, lineamientos y el debido proceso que deben realizar ante el Distrito Militar para obtener su documentación militar. Para V Radio informó Sofía Esteban. En el departamento del Cesar se entregaron indemnizaciones en el marco de la Ley de Justicia y Paz. José Urbano Céspedes está con Miguel Avendaño, director del Fondo de Reparación a las Víctimas. Adelante, José. En efecto, nos encontramos con el doctor Miguel Avendaño, él es el coordinador del Fondo de Reparación de la Unidad de Víctimas, que ha entregado en el departamento del Cesar una gran cantidad de indemnizaciones judiciales y, por supuesto, un número alto en cifras para las víctimas. Pero le preguntamos a él mismo, doctor Avendaño, su balance de esta jornada realizada en el departamento del Cesar. Bueno, muy buenos días.
En efecto, como todas las jornadas, son unas jornadas en las cuales la unidad de víctimas, el Fondo para la Reparación y el Estado colombiano demuestran que se está cumpliendo con todos los compromisos. Para este caso nos encontramos acá en Valledupar realizando el pago de 119 giros por más de 2.300 millones de pesos. En este hecho fueron cometidos por el bloque norte de las autodefensas y están esta sentencia a unos condenados postulados por Justicia y Paz. Estos recursos provienen del presupuesto general de la Nación y obviamente esto es una parte de lo que el Estado tiene que pagar y por otra parte pues también las personas que cometieron estos hechos tan atroces que son los principales responsables de estos hechos. Muchas gracias, doctor Miguel, y nos encontramos también con nuestro director territorial de la Unidad de Víctimas para el Cesar y La Guajira, el doctor Víctor Hugo Mosquera. Doctor Víctor Hugo, el balance que usted presenta también para V Radio a esta hora acerca de esta jornada en la que digamos que toda la unidad se ha movilizado en favor de nuestras víctimas en el Cesar. Así es, hoy estamos materializando este componente de reparación en cumplimiento de unos mandatos judiciales, pero ante todo en el cumplimiento de ese compromiso que tenemos como gobierno, que nuestra entidad, bajo la dirección del doctor Ramón Rodríguez, ha hecho esos esfuerzos gigantes y grandes para que los recursos de todos los colombianos puedan realmente llegar a reparar en algo a las víctimas del conflicto armado en nuestra territorial Cesar La Guajira. La contactabilidad ha sido exitosa, las personas hicimos unos eventos en el que realmente se logró dignificar a nuestras queridas víctimas, que es un componente que hacemos con inmenso cariño en nuestra territorial por las víctimas del conflicto armado. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo. Santiago Marta, esto es todo desde Valledupar, la capital mundial del vallenato. Yo soy José Urbano Céspedes, este es un informe para V Radio. Feliz día. Las víctimas del conflicto en Ocaña, norte de Santander y municipios cercanos cuentan nuevamente con atención presencial en el centro regional tras su reapertura, luego de año y medio de cierre originado por la pandemia. Carlos Eduardo Galeano con la nota. Muy rápido, hoy llamamos a las 9 de la mañana y nos dieron la cita para de 1 a 2 de la tarde. Y cuando era la 1:15 ya nos habían desocupado. Todo súper rápido, súper bien. De esta manera y con agendamiento previo inició el proceso de atención presencial en el CRAT de Ocaña. Lodi Gaona fue una de las primeras víctimas en acceder a los servicios. Asimismo, lo hizo Miriam Carrascal, quien explicó por qué para muchos radica la importancia de este sistema de atención. Es mejor en presencia porque uno cosas que no entiende, entonces le explican qué tiene que hacer o cómo le queda a uno más fácil para hacer las cosas. En cambio uno por teléfono, pues no, yo soy de computador y eso, pues no sé nada. Marcando los números 311-364-5206 o 311-363-3234, las víctimas apartan sus citas de atención presencial. Así lo confirmó la directora territorial de la Unidad para las Víctimas, Joana Helves. Los invitamos a que llamen a las líneas definidas por la administración municipal y sean contactados y definidos en los horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Desde Ocaña, norte de Santander, informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. Estas fueron las noticias desde las regiones de Colombia. Soy Eberto Amor Beltrán en V Radio. Saludos y bendiciones para todos. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. Y la historia de vida es la de Lina María Peña, una joven luchadora y soñadora. Escuchemos.
A pesar que ya logré uno de mis sueños, mis metas no quedan ahí. Sigo esforzándome, sigo luchando y sigo perseverando por conseguir ahora un nuevo sueño que es mi especialización y poder servir a mi país con mi conocimiento y con todo el amor para brindarle a todas esas personas y todos esos enfermos que lo necesiten. Escuchan a Lina María Peña, una joven soñadora de 27 años oriunda de la tierra del mote de queso preparado con ñame, en el municipio Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, donde están esos mismos paisajes que vieron nacer al maestro Lucho Bermúdez y que se hicieron merecedores de una de sus más queridas y conocidas canciones, Carmen de Bolívar. Y le doy gracias a Dios por regalarme una madre forzada, luchadora, guerrera, que nunca se rindió y que a pesar de su dolor por la pérdida de su esposo y tener que empezar de cero en un nuevo lugar con 2 niños pequeños, nunca bajó los brazos y se esforzó trabajando para sacarnos adelante. No fue fácil crecer sin un padre, porque a pesar que mi madre hizo el mejor papel de padre y madre, siempre hace falta esa figura paterna a nuestro lado. Trae consigo muchas cosas, el no obtener ni un solo recuerdo de esa persona que te dio la vida y que tanto amas y hubieses querido tener a tu lado para que te apoyara a lo largo de tu vida. Contamos con la ayuda del gobierno para que mi hermano pudiese iniciar y culminar su carrera universitaria, graduándose en 2012 como médico general con honores en la ciudad de Barranquilla. Luego llegó mi momento, en donde las posibilidades eran escasas, casi nulas, para poder cumplir mi sueño de ser médico igual que mi hermano. Cuando Dios me presentó la oportunidad de participar para una beca universitaria a través del Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para la población víctima del conflicto armado, me parecía casi imposible, pero lo logré. Pues mi sueño siempre estuvo dado como a esa parte del área de la salud. Siempre de pequeña me disfrazaba de enfermera, veterinaria, médico, odontóloga. Y me gustaba jugar mucho pues con los animalitos, unos perritos, unos gaticos que tenía acá mi abuela, examinaba a mis abuelitos. Y así es Lina, esta joven que vive en la Puerta de Oro de Colombia, en La Arenosa, y que siempre ha trabajado por conseguir lo que se propone con el sudor de su frente y con total honestidad, como se lo ha enseñado su madre, su heroína, su motor. Mi motor, sin pensarlo y sin duda alguna, es mi madre. Esa mujer que luchó, que guerreó, que estuvo día a día dejando sudor, sangre, sus fuerzas y todo, luchando por nosotros, por mi hermano y por mí. Ese es lo que me motiva día a día. V Radio. Y terminamos así V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Los invitamos como siempre a seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas, y en YouTube también nos encuentran como Unidad Víctimas Col. Los acompañamos Santiago Santa Coloma, Eberto Amor y quien les habla, Marta Esteves. Visiten www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.